potencialmente puede crecer y ser un gran organismo, un árbol muy grande. Y ahí recordamos la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña y da a crecer una planta grande. Entonces, esa semilla es algo que está ahí y puede crecer. Vamos a continuar con los estudios en Primera de Juan, capítulo 3, dice los versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a ver. Señor, pues nuevamente te damos gracias por este tiempo en que podemos estar en tu presencia adorándote, y te pedimos que tú uses tu palabra de acuerdo a tu gracia, a tu voluntad, para traer una lección en nuestras vidas, que traigas edificación, que traigas salvación también, que hagas con tu palabra lo que tú quieres, que se cumpla la razón por la que nos las has dado. Ayúdanos, Padre, guíanos, guárdanos, y está aquí con nosotros, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. En esta carta, Juan insiste en que la comunión con Dios es el mayor bien que se puede tener. El pecado impide esa comunión, y para que no haya dudas, define el pecado. Dice, es la infracción de la ley. Pues lógicamente es la ley de Dios. Y dice que el que comete pecado infringe también la ley. El ser humano es impotente contra el pecado y sus efectos. Y Juan dice que sabemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Por lo que el que permanece en Cristo cambia la relación que tenía con el pecado. Ahora vive buscando la justicia y no practica el pecado, porque ya no es el diablo. El diablo peca desde el principio, pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pues este versículo repite la idea de la primera parte del versículo 6, que como veíamos la vez pasada, el tiempo del verbo pecar usado, que se usa ahí en la Biblia, indica una acción constante. Es una acción continua, y se podría leer, ninguno que vive en él sigue pecando o continúa pecando. Y aquí lo dice de esta manera, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amplía la idea presentándola en dos partes. La primera, que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no seguirá pecando, en el sentido de que no será su práctica habitual. No practica
el pecado. La segunda es la razón por la que no puede seguir pecando, porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. La frase nacido de Dios es distintiva de Juan. La usa repetidamente en esta carta. En el capítulo 2, versículo 29 dice, en la segunda parte, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En el capítulo 4, en el versículo 7, también en la segunda parte dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En el Evangelio la frase es nacer de nuevo. Que una persona haya nacido de nuevo significa que nació espiritualmente en un momento dado y que ahora vive siendo un hijo de Dios. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 3 a 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús estaba explicando a Nicodemo, un maestro de Israel, un maestro de la ley. Estaba explicando una verdad fundamental, que es que para tener vida espiritual es indispensable nacer del Espíritu. Nicodemo no podía entenderlo. Él estaba pensando en un nacimiento físico. Y al oír que necesitaba nacer de nuevo, pensó en ese tipo de nacimiento. Entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Él ya había nacido de esa forma. Nacer de nuevo no significaba otro nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual. Si no experimentaba ese nacimiento, no tendría vida espiritual, aunque tuviera vida física. Podría comer, caminar, ir al templo, pero no tenía vida espiritual. Era pecador y por eso practicaba el pecado. Practicar el pecado no se refiere tanto a la frecuencia con la que pecaba. Podía
ser una persona muy moral como maestro de la ley que era, sino el pecado incrustado en el corazón que lo hacía infractor de la ley, rebelde contra Dios. Lo que hacía, por más bueno que pareciera, al no ser hecho para la gloria de Dios, no ser motivado por el Espíritu, era pecado. Sus mejores obras estaban contaminadas por el pecado. Y querer agradar a Dios por medio de ellas era sumamente ofensivo. Primero tenía que nacer de nuevo para poder hacer las obras que Dios había preparado. El nuevo nacimiento se origina y existe en Dios. Mientras una persona que practica el pecado tiene a Satanás por padre, el que ha nacido de nuevo sabe que Dios es su padre. El nuevo nacimiento hace un cambio radical en la persona. Dijo Cristo, vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 17 y 18. Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El nuevo nacimiento es un cambio en la naturaleza de la persona. No un cambio físico, pero se ve el resultado, la manera en que alguien vive. Y es en términos de practicar o no el pecado. Eso dice cuál es su verdadera naturaleza. En Mateo, en el capítulo 12, versículo 33, dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El nuevo nacimiento, ser nacido de Dios, del que está hablando Juan, se refiere en el sentido general a la vida de un cristiano verdadero. Si verdaderamente has nacido de Dios, eres hijo de Dios, y eso significa que la simiente, o sea, la semilla de Dios ha entrado en ti, por lo que participas de la naturaleza de Dios, y por lo tanto tu vida cambiará en su esencia. Serás diferente de cualquiera que no haya nacido de nuevo. La característica de cualquier ser humano en su estado natural es que es igual al diablo. La esencia de su naturaleza corrompida es que sigue pecando y permanece en pecado. Todo lo que rodea su vida, de una u otra manera, está influido y motivado por el pecado. Pero el que es nacido de nuevo recibe la simiente de Dios y es cambiado en su naturaleza. Ha sido sacado del reino de las tinieblas y ha sido llevado, ha sido colocado en el reino de luz. Por eso es alguien que anda en luz. Eso no significa que sea alguien perfecto y puro, pero anda en luz y no en tinieblas. Su vida toma una dirección hacia la justicia. Quiere hacerla, la desea. Es una persona justa y santa. No es una persona perfecta. La calidad de justo y santo es por la justificación que tiene por estar en Cristo, por estar unido a Cristo. Por eso va al cielo, porque
porque fue rescatado, fue salvado. Pero ese hecho no significa que sea esa persona pura y perfecta. Sin embargo, en lo esencial es diferente de aquellos que siguen siendo pecadores. Juan dice que el que permanece en él no sigue cometiendo pecado. Los que permanecen en Cristo hacen justicia. Esto significa que no siguen siendo culpables de transgredir la ley. Toda su vida, su actitud, sus afectos, sus motivaciones, sus gustos han cambiado. El árbol malo ha sido cambiado para que sea un buen árbol. Así que se puede decir que ellos no pueden seguir dando malos frutos o cometiendo pecado. La simiente de Dios permanece en ellos. La nueva naturaleza hace que ahora pues no deseen y no continúen, no permanezcan en el pecado. Una persona con una naturaleza corrompida, aunque haga grandes obras de caridad, aunque sostenga asilos y orfanatos, aunque sea considerado un ciudadano ejemplar o hasta un héroe, de entrada, por razón de su naturaleza, está imposibilitado de tener comunión con Dios. Continúa estando caída, por así decirlo, en el suelo. El que nació de nuevo fue rescatado de su vana manera de vivir. Fue levantado para que caminara en luz. A veces cae en pecado y cae al suelo, pero no se queda ahí. Se avergüenza, se duele, ve las heridas que sufrió y se levanta. Sabe que pecó y aborrece su pecado y se aborrece a sí mismo por haber fallado. Se arrepiente, confiesa su pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia y vuelve a caminar en luz. No se encuentra en un estado de perfección y pureza. Sabe que es un hombre nuevo y que tiene la semilla de la justicia en él. No puede vivir como antes. Ahora está en el reino de Dios y permanece en ese reino. Pertenece ahí. No puede vivir como un súbdito del reino de las tinieblas. La razón por la que el hijo pródigo de la parábola no se quedó para siempre viviendo entre los cerdos fue porque él realmente no era un cerdo. Era un hijo de su padre y anhelaba regresar a la casa de su padre, aunque fuera como un simple jornalero. Si tú naciste de Dios, anhelas estar ahí y harás todo lo posible, todo lo necesario para llegar allá. Si nosotros viéramos a alguien cometiendo pecados escandalosos, podríamos pensar que no es hijo de Dios y sin embargo podría serlo. Si es un hijo de Dios, va a dejar su pecado. El hijo pródigo no debería estar en una posilga y no va a continuar viviendo en semejante lugar. Algún día va a salir de allí. Llegará el momento en que diga, me levantaré e iré a mi padre.
Y su padre en esos momentos se encontraba muy lejos de ese miserable lugar, tan lejos como fuera posible estar. Pero el hijo pródigo emprendió el viaje de regreso hasta el lugar de su padre. La semilla de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Cuando alguien nace de nuevo es una nueva criatura y su nueva vida apenas está comenzando. Tiene algo de Dios que va a ir creciendo. La realidad es que Dios, en su sabiduría y soberanía, permitió que el reino de Satanás se instalara en este mundo y que el poder del pecado no sea destruido de inmediato con el nuevo nacimiento. Él podría haber hecho eso, pero él quiso hacer su obra de una manera gradual. La palabra simiente, que significa semilla, ilustra la manera que usa Dios para hacer las cosas en el mundo espiritual, semejante a lo que ocurre en el mundo natural. Si nosotros sembramos una semilla en la tierra, pasan semanas, meses y quizá hasta años hasta que se dé el pleno desarrollo y se pueda ver el fruto. Es decir, poder decir si es un árbol bueno o malo. En la Escritura vemos que nacemos de nuevo, somos como niños en Cristo. Dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Después vamos creciendo en la gracia. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es un proceso, se va creciendo en el conocimiento de Dios y mientras más se conoce a Dios, más se va madurando y la fe se hace más sólida. Y tenemos un ejemplo de esto en la vida de Job. Él era un fiel hijo de Dios. Y sabemos todo lo que pasó, todas las tribulaciones de las que tuvo que pasar. Y eso sirvió para que él conociera más a Dios, más profundamente. Hasta que dijo 42:5, dice Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con todo y su vida ejemplar, ni Job, ni Noé, ni Daniel, ni Pablo, ni Juan fueron perfectos, ni nadie lo será. Solo Jesucristo vivió una vida de perfección en todos sentidos. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. De acuerdo al tiempo verbal, no puedes seguir pecando porque es nacido de Dios. No puedes seguir pecando, no en el sentido de que le es imposible pecar. Como por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un diabético que dice, no puedo comerme ese pastel. No es que físicamente no pueda, sino que no lo va a hacer porque sabe que le hace mucho daño y entonces ha decidido no hacerlo. No puede pecar, sería como una exhortación a purificarnos y limpiarnos nosotros mismos aplicando la Escritura en nuestra vida diaria. Pensemos en José,
asediado por la esposa de Potifar. Su actitud y su pensamiento fue: no puedo hacer eso, no puedo pecar. Y dijo: ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Físicamente sí podía, pero en realidad no podía porque era nacido de Dios. No somos perfectos, pero si se me dice que soy hijo de Dios y la semilla divina está en mí, eso quiere decir que Dios ha empezado una obra en mí. Y la semilla crecerá y Él terminará su obra, dando el crecimiento hasta que esta obra esté terminada cuando venga Jesucristo. Él hará el trabajo, abriendo mi entendimiento y transformando mi mente. Me mostrará mi pecado, me muestra qué hacer por medio de su palabra. Me alienta para esforzarme con esperanza de ver a Jesucristo. Y me garantiza que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. No puedo seguir pecando, no puedo continuar en una vida de pecado. Mi nueva naturaleza me lo exige. Y yo, como aquel diabético, como José, lo evito. Reconozco mi pecado, lo confieso y regreso a caminar en luz. En el Nuevo Testamento se dice que la palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento. Santiago escribe, Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es como la simiente de Dios que produce una nueva vida. Es esa semilla que se siembra en el corazón y el Espíritu es el que la hace germinar y crecer hasta que llega a dar fruto. Pedro también lo expresa, él dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23. Aquí la palabra de Dios se identifica con la simiente incorruptible de Dios. Si lo tomamos en ese sentido, Juan quiere decir que el que es nacido de Dios no puede seguir pecando porque la palabra que está en su corazón lo guía y lo lleva por el camino en el que debe andar. El Espíritu es el que da vida y la palabra es el medio que usa el Espíritu para obrar en las personas. El nuevo nacimiento es una vida espiritual. Recibimos el Espíritu, mora en nosotros y por eso no podemos pecar. Es decir, guardamos los mandamientos. Ahí un poco más adelante, en el versículo 24 de este capítulo, dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pues Juan no está colocando delante de nosotros el perfeccionismo, pero está demandando una vida que esté siempre vigilante contra el pecado. Una vida en la que el pecado
no sea normalmente aceptado, sino que se produce algunas veces en un momento anormal de debilidad. Juan no está diciendo que el que mora en Dios está imposibilitado para pecar, pero está diciendo que el que habita en Dios no puede seguir siendo un pecador continuo, consistente y voluntario. El pecado será la excepción y no la regla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no continúa viviendo del pecado. Sin embargo, cuando recibimos una nueva naturaleza, no perdimos nuestra vieja naturaleza. Dice Pablo en Romanos 7, del 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El que ha nacido de Dios tiene la simiente de Dios en él y no puede seguir pecando. No puede seguir practicando el pecado. Sabe su debilidad, su incapacidad, pero sabe que Cristo puede librarlo y que vino para eso. Vino para deshacer las obras del diablo. Si es nacido de Dios, manifestará en los hechos que lo es, así como lo hizo José. Hay dos familias, dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En el mundo solo hay dos grupos de personas, dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si somos hijos de Dios, viviremos nuestra vida sin practicar el pecado, lo que es vivir una vida justa. Y lo haremos ahora, lo haremos en el presente. La manera en que se manifiesta que realmente somos hijos de Dios no es solamente en obedecer la ley de Dios y vivir una vida justa, sino en amarnos unos a otros. El solo hecho de ser hijos de Dios presupone que se ama a todos los que son hijos del mismo Padre que Él. La misma naturaleza indica que así sería en general, pero en la práctica no siempre se da. Juan provee argumentos lógicos que no se pueden refutar. No hay nada que discutir. Hay hechos que nos llevan a sacar una conclusión. Y en este caso, Juan nos muestra que amar a sus hermanos es resultado inevitable de ser hijos de Dios. Por lo tanto, no basta con decir que somos hijos de Dios. Y es suficiente decir a un hermano, hermano, te amo, o a los hermanos, hermanos, los amo.
Debe haber hechos que lo demuestren. Es necesario que los hijos de Dios se distingan de los que no lo son. Y Juan dice la manera de reconocer a un hijo de Dios y diferenciarlo del que no lo es. Y aquí lo dice de una manera negativa. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios. No amar a su hermano es una prueba de que no lo es. De la misma forma, no hacer justicia demuestra que no se es un hijo de Dios. Otra vez está el principio que Juan ha estado repitiendo a lo largo de la carta. Lo que somos se manifiesta inevitablemente en nuestras vidas. Saldrá a la luz tarde o temprano. Y es muy importante para el creyente entender lo que es. Juan no le pide a los creyentes que amen a sus hermanos sin haberles recordado antes que son hijos de Dios. Primero está la doctrina y después cómo esta doctrina pasa a la práctica. Es como si dijera, si decimos que somos hijos de Dios, lo debemos comprobar con nuestra vida, nuestro comportamiento. Es una lógica concluyente. Las afirmaciones que puede hacer alguien que dice que es hijo de Dios realmente no sirven. Lo que cuenta es lo que en verdad vivimos. Eso es lo que dice lo que somos. En la iglesia a la que escribe Juan, había personas, igual que hay personas ahora, que pensaban que lo importante era tener el conocimiento de las doctrinas correctas. Como si hoy alguien dijera, yo soy calvinista de 5 puntos, soy reformado, y pudiera explicar las doctrinas, pero eso fuera lo único que le importara. Un solo conocimiento y entendimiento de la verdad no garantiza nada. Tampoco es cuestión de ideología, estar a favor de ciertas cosas y en contra de otras. Y tener buenos argumentos. Se puede ser un erudito en esos temas y tener una vida divertida. Es una postura que en la práctica es vivir sin ley. No cumplir la ley realmente no tiene importancia. Dicen, soy salvo, y una vez salvo, soy salvo para siempre. Entonces ya no importa mucho lo que haga o deje de hacer. En tanto, que asista a la iglesia y que sea miembro de ella. El que actúa así, evidentemente, no está viviendo una vida justa. Y lo mismo ocurre con el amor fraternal. Hay muchas personas que están tan metidas en sus propios problemas, en sus propios estados de ánimo, absortos en su propia vida, que piensan que los demás no tienen problemas, no tienen necesidades, no sufren, o que sus problemas son insignificantes comparados con los de ellos, y se olvidan de sus obligaciones prácticas con la vida cristiana. No ayudan a los que lo necesitan, no son generosos, por el contrario, son egoístas que se ponen ellos y sus necesidades por encima de los demás. Lo que saca eso a la luz es que no aman a sus hermanos. Lo que digan
es desmentido por cómo se comporta. Juan está diciendo que eso es una contradicción de términos. Los verdaderos cristianos, por ser hijos de Dios, necesariamente se aman unos a otros. Dice el versículo 11 de este capítulo 1 de Juan, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En todo el Nuevo Testamento, esta es una de las ideas que se repiten y se recalcan constantemente. Juan estuvo presente cuando Jesús, en el aposento alto, estuvo con sus discípulos la última vez antes de su muerte, y en ese último mensaje insistió en recordarles lo que les había enseñado. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En las cartas, en las epístolas, sin importar el autor, todos tocan de alguna manera este mensaje. Todos ellos, la mayoría presentes ahí con Cristo, quedaron marcados por las enseñanzas de Cristo. De tal manera que siguieron haciendo ese llamado al amor. Hay varios pasajes dedicados a este tema, como aquel que habla del amor en Corintios 13. Luego se nos dice que no debemos tener celos ni envidias unos de otros. Primero de Pedro 3, 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. También en Romanos, en 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y así podemos encontrar muchos pasajes. Pero el amor que se tenían entre los primeros cristianos era notable. Nada impresionó más al mundo antiguo que la manera en que se amaban unos a otros. Ese amor hizo posible que se derribara la pared que separaba a los judíos y los gentiles. Era algo que se consideraba pues imposible que pasara. Pero esa pared la derribó el amor unos por otros para que fueran un solo pueblo, el pueblo de Cristo. Lo demostraron con hechos. Se sacrificaban unos por otros, compartían sus bienes, oraban unos por otros. El amor de unos por otros era la característica distintiva de los cristianos. Un hijo de Dios hace justicia y ama a su hermano. Las dos cosas son esenciales y deben estar las dos al mismo tiempo. La justicia sin amor nos convierte en fariseos, los fariseos religiosos. Y el amor sin justicia nos hace ser participantes de la maldad, de vivir sin ley, sin tomar en cuenta la ley. No es lo uno o lo otro. No podemos
amar y pasar por alto la justicia. No podemos, en el nombre del amor, dejar pasar el pecado. No podemos aplicar la justicia ciegamente, pasando por alto el amor. No son opuestos. El verdadero amor es la mayor justicia y la verdadera justicia es el mayor amor. La manifestación perfecta del amor y la justicia están en la naturaleza de Cristo. Él, por amor a sus hermanos, se dio a sí mismo para cumplir con toda justicia. Por amor se encarnó y vino a este mundo para salvar a los que ponen su confianza en Él para su salvación. A los que creen en Él, todos los que creen en Él, hacen justicia, se arrepienten de sus pecados, los dejan atrás y aman a todos sus hermanos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra y te damos gracias por la obra de Cristo que nos permite pues, estar en tu presencia primero y también nos puede dar esa semilla para que nazcamos de nuevo con de tu palabra. Te pedimos que tú hagas crecer esa semilla hasta que dé un fruto de salvación, fruto de edificación, que te dé la gloria solamente a ti. Nos ponemos a la iglesia en tu mano, Señor, para que tú le edifiques, la guardes y tú le des el crecimiento. Si es tu voluntad en número, pero sobre todo en conocimiento, en profundidad, en fe y en amor unos por otros. Pedimos todo para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.